En un sálido amanecer de 1985, una joven pareja desapareció inmediatamente después de su boda, como si se hubieran desvanecido en el aire junto con su auto nuevo. 12 años después, en 1997, estudiantes en las Ilitalegis Antiguas descubrieron algo impactante en la selva Lacandón. Este hallazgo llevaría a los investigadores a una revelación perturbadora que nadie esperaba. El sol matutino proyectaba sombras largas en el estacionamiento de un Soriana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. María López empujaba su carrito de compras por la sección de frutas y verduras, seleccionando de si revisan cabezas de lechuga. A sus 56 años, había desarrollado una rutina que llenaba los vacíos de su vida. Vacíos que se habían abierto desde aquella de verano de 1985 cuando su única hija desapareció. El sonido estridente de su celular, aún un objeto novedoso que había ganado en una rifa del supermercado, la sacó de sus pensamientos. María rebuscó en su bolso, casi dejando caer una bolsa de naranjas. «Hola, señora. Soy el detective Juan Ramírez, del Departamento de Policía de Tuxtla Gutiérrez. Necesito saber dónde se encuentra en este momento». El corazón de María dio un vuelco. En 12 años, había recibido innumerables llamadas que no llevaban a nada. Pero algo en el tono del detective la hizo aferrarse al teléfono con más fuerza. «Estoy en Soriana, haciendo las compras». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Señora, necesitamos que venga al Parque Nacional Selva Lacandona. Algo relacionado con su hija Sofía y su esposo Diego ha resurgido». Las palabras la golpearon como un impacto físico. El teléfono casi se le resbaló de las manos. «¿Qué es? ¿Qué han encontrado?» «Hemos recuperado un Volkswagen sedán rojo de la selva Lacandona. Necesitamos que lo identifique. También hemos contactado a la familia Vargas. Puede reunirse con nosotros en el estacionamiento del parque por la carretera principal». El auto. Después de todo este tiempo, la voz de María se quebró. Estar ahí en 20 minutos. Sin pensarlo dos veces, abandonó su carrito a medio llenar en el pasillo. Otros compradores la miraron mientras pasaba apresurada, pero María apenas lo notó. Su mente era un torbellino mientras se dirigía a su viejo Nissan Suru. El trayecto de 20 minutos al Parque Nacional Selva Lacandona se sintió eterno. A la vez, demasiado. Mientras conducía por la carretera principal, los recuerdos la inundaron. Recuerdos que había intentado reconciliar durante. La policía había concluido que Sofía había abandonado la ciudad voluntariamente con Diego tras su boda. Era la única explicación razonable que podían ofrecer a una madre en duelo. María nunca lo creó del todo. Su hija no la abandonaría. No después de todo lo que habían pasado juntas. Sofía sabía lo que significaba ser criada por una madre soltera. Conocía los sacrificios que María había hecho. Pero 2 años de silencio habían desgastado incluso su esperanza más obstinada. Había comenzado a construir una frágil paz con la idea de, tal vez, su hija había elegido una nueva vida sobre la antigua. Ahora, con este descubrimiento, esa paz se desmoronó como arena mojada. El escenario que la recibió en el parque le cortó el aliento. Múltiples patrullas de allanamiento, sus luces creando un caleidoscopio de rojo y azul contra el cielo matutino. Vehículos de autoridades de rescate se sumaban al caos controlado. Guardaparques dirigían mientras los oficiales acordonaban secciones con cinta amarilla. María estación relió con piernas temblorosas. Una multitud se había reunido, empleados del parque, turistas, oficiales con diversos uniformes. Pero sus ojos se clavaron en el tráiler de plataforma en el centro de todo. Allí estaba, el Volkswagen sedán rojo, con hilos de agua turbia aún goteando de su chasis. Algas y lodo cubrían su superficie, antes impecable, y las ventanas estaban opacas por el sedimento. Pero, incluso tras 12 años de inmersión, lo reconoce. Antonio Vargas había todo un espectáculo al regalarlo a Diego para su boda, insistiendo en fotos con la pareja feliz junto al auto. Señora López, el detective Ramírez se acercó, su rostro cortido y serio. Era más joven de lo que esperaba por su voz telefónica, tal vez de unos 40 años, con ojos cansados, de esos que han visto demasiado sufrimiento humano. Detective María no podía apartar la vista del auto. ¿Cómo lo encontraron después de tanto tiempo? Permítame presentarle a quienes pueden explicarlo mejor que yo. La llevó hacia un grupo de jóvenes con camisetas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Parecían a peores que Sofía cuando desapareció. Un joven de cabello castaño y mirada sincera dio un paso adelante. Señora, soy Pedro Morales. Somos estudiantes de ciencias trabajando en un proyecto sobre la transformación del pasaje en la selva Lacandona. Hemos estado analizando imágenes satélicas para rastrear cambios a lo largo de las décadas. Sacó una carpeta extra, una fotografía granulada. Estábamos estudiando patrones de terreno cuando notamos esta anomalía en una imagen satelital de 1985. Señaló una sección de la foto de María. Pudo distinguir una forma roja parcialmente visible en aguas oscuras. Cuando ampliamos y mejoramos la imagen, quedó claro que era un vehículo. Nuestro profesor que podría estar relacionado con un caso antiguo de personas desaparecidas de ese año. Fue noticia en su momento.
Calculamos las coordenadas y contactamos a la policía. El detective Ramírez. El área donde lo encontraron es lo suficientemente remota como para haber evadido la detección todos estos años. La profundidad del agua ahí es considerable, suficiente para que un auto se hundiera por completo. Con el tiempo, se asentó en el fondo. La operación de recuperación tomó 4 horas. Prosiguió el detective. El equipo de recuperación marina con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y nuestro departamento. Usamos equipo de sonar y buzos para confirmar la posición exacta del auto. Luego trajimos una lancha policial para llegar al lugar. Un helicóptero lo levantó y lo colocó en el tráiler para su transporte. María escuchó el sonido de puertas de autos cerrándose detrás de ella. Al girar, vio llegar a la familia Vargas. Antonio lideraba Mino con su característico aire de arrogancia. A pesar de sus años avanzados, Carmen lo seguía, con su habitual expresión de dignidad sufrida, y Xavier cerraba el grupo. Los años los habían cambiado, pero María los reconoció al instante. La vieja rabia ardió en su pecho. Recordaba demasiado última interacción. Las acusaciones de Antón. Su insistencia en que su hija de bajos recursos había desviado a su preciado hijo. Como si el amor pudiera medirse por cuentas bancarias. El detective Ramírez se excusó para informar a los Vargas. María observó el rostro de Antonio mientras examinaba el vehículo, notando el momento de reconocimiento a pesar de su intento de control estoico. Ese es el sedán que le compré a Diego como regalo de bodas, confirmó Antonio, su voz resonando claramente en el estacionamiento. La placa coincide. Sí. La pedí especialmente. María se acercó. A pesar de su mejor juicio, ¿qué recuperaron de él? La expresión del detective se tornó más sombría. No se encontraron restos, ni evidencia de sangre o signos de lucha que pudiéramos detectar. Dado el daño por el agua, el único objeto que recuperamos fue esto. Señaló a un oficial que trajo una bolsa de evidencia con un encendedor plateado. Antonio rebusó su bolsillo y sacó un encendedor idéntico. Este es mío. Ese debe ser de Diego. Los compramos juntos en una tienda en San Cristóbal de las Casas. Navidad de 1984. La compostura cuidadosamente mantida de Carmen se ligeramente. ¿Qué significa? Si no están en el auto, ¿dónde? ¿Qué pasa ahora? Señora Va. No creo que su hijo y su nuera hayan desechado deliberadamente su vehículo en la selva lacandona, especialmente un regalo de bodas. Alguien les hizo esto en 1985 y trató de eliminar la evidencia. Esto ya no es solo un caso de personas desaparecidas. Es una investigación criminal. La mano de Carmen voló a su garganta. Quiere decir que alguien pudo haberlos matado. ¿Estamos las posibilidades? Pero quien hizo esto conocía bien el área. Sabía exactamente dónde estaba el agua profunda. ¿Cómo acceder a esa ubicación remota? ¿Esto sugiere a alguien local? El rostro de Antonio se enrojeció. Antes de despedirse el dinero de los contribuyentes en teorías descabeladas, necesitan enviar buzos de nuevo. Busquen cuál. Podrían estar aún bajo el agua. Nuestros equipos de buzán realizando búsquedas mientras hablamos, señor Vaga. Ampliaremos el padrón de búsqueda si es necesario. Antonio se giró abruptamente hacia Javier. Su voz baja pero audible para los cercanos. Por eso es importante nunca casarse con alguien de clase baja. Las chicas pobres arruinarán tu nombre o te destruirán. ¿Cómo le pasó a tu hermano? Papá, la conmoción de Xavier era evidente. ¿Sabes cuánto amaba Diego a Sofía? Ella nunca. El control de María se rompió. ¿Todavía intentas culpar a mi hija después de todos estos años? Antonio se volvió hacia ella. Ella pudo haber tenido conexión. No. Pandileros de su barrio. Alguien que se puso celoso y decidió eliminar a mi hijo. Pandi. La voz de María se alzó. Si mi hija solo quisiera tu dinero, no habría desaparecido con tu hijo. ¿Se habría quedado para cobrarlo? No te atrevas. Antonio dio un paso agresivo hacia adelante. Tu hija es la que alejó a mi hijo de su promesa de pureza. Marieta. Él la quería esperar hasta el matrimonio, pero él la convenció de lo contrario. Por eso tuvieron que casarse tan jóvenes. Sofía tenía 24 años. El argumento escaló. Las voces se alzaron. Las acusaciones. Otros visitantes se detuvieron a mirar. Los oficiales, creando una barrera entre las familias enfrentadas. Basta. La voz autoritaria del detective Ramírez cortó el caos. Este comportamiento no ayuda a nadie. Ambos están de luto. Ambos están Lo entiendo. Pero lanzar acusaciones no trae respuesta. Guió a María lejos de la confrontación. Señora, por favor. Todos tienen las emociones a flor de piel. No deje que la provoque. Está pintando a mi hija como una especie de criminal, dijo María, su voz temblando de rabia y lágrimas contenidas. Mi pequeña, que cantaba en el coro de la iglesia, que ayudaba en el banco de alimentos. Lo sé. Revisaremos todo en la estación. Por ahora, necesito que vaya a casa y trate de descansar. La contactaré de inmediato si hay novedades.
¿Puede conducir o prefiere que un oficial la escolte? María tomó varias piones profundas, intentos. Puedo conducir. Solo necesito un momento. Caminó hacia su auto con piernas inestables, desplomándose en el asiento del conductor. A través del parabrisa, podía ver a los Vargasan agrupados alrededor del tráiler. Antonio, gesticulando salvajes, hablaba con los oficiales. La vista de él, aún tan arrogante, tan seguro de su propia rectitud, le revolvía el estómago. Encendió el motor y salió del estacionamiento, dejando atrás el circo. Pero no podía dejar atrás la imagen de ese auto rojo manchado de agua ni las preguntas que plantaba sobre qué pasó realmente de aquel día de verano hace tanto tiempo. La casa de María pareció insoportablemente silenciosa cuando cerró la puerta principal. La adrenalina de la confrontación matina se desvaneció, dejándola loca y temblorosa. Se quedó un momento en su pequeña sala, intentando procesar lo sucedido. El auto, la selva lacandón, las acusaciones de Antón. Casi sin pensar, sus pies la llevaron por el estrecho pasillo hacia la habitación de Sofía. No había entrado allí en meses. No lo soportaba la mayoría de los días. La puerta crujió al abrirla, y un olor a humedad la asaltó de inmediato. 12 años de abandono habían dejado su marca. Partículas de polvo danzaban en la luz de la tarde que se filtraba por cortinas amarillentas. El alegre papel tapiz floral que él y Sofía habían elegido juntas ahora estaba desvaído y despegado en las esquinas. Todo permanecía exactamente como fía lo que había la mañana de junio de 1985. Maquillaje esparcido en el tocador. Una novela romántica boca abajo en la mesita de noche. Su vestido favorito colgado en la silla del escritorio. Pero el tiempo no había sido amable con estos tesoros abandonados. La ropa en el armario abierto estaba manchada de moho. La tela degradada y descolorida. Los peluches en la cama estaban apelmazados de polvo. Sus ojos de botón opacos. Oh, pequeña susurra, con la garganta apretada. Abrió las ventanas, dejando que el fresco disipara el olor a cerrado. Luego trajo su minis de limpieza y cajas de cartón del garaje. Si la policía revía la investigación, podría necesitar examinar las pertenencias de Sofía. Y tal vez era hora de finalmente guardar estos recordatorios físicos de su pérdida. Comenzó con el armario, retirando cuidadosamente. Sus manos temblaban mientras doblaba el vestido de graduación de Sofía, recordando lo orgullosa que se ve a su hija cruzando ese escenario. Cada prenda trae recuerdos. La blusa que Sofía usó en su primera cita con Diego, la falda que había ahorrado meses para comprar. Al limpiar el estante superior, sus manos encontraron objetos que no eran de Sofía. Un reloj de hombre, una sudadera de la Universidad Autónoma de Chiapas, tala grande, una botella de colonia, cosas de Diego. La mandíbula de María se tensó. Sabía que él se quedaba a veces. A pesar de sus objeciones, había criado a Sofía con valores fuertes, insistiendo en la pureza antes del matrimonio, pero el amor joven tenía sus propias reglas. Y Diego Vargas había sido muy persuasivo, guapo, de una familia adinerada. Había cautivado a Sofía. Y mira a dónde los había llevado. María trajo otra caja y comenzó a empacar las pertenencias de Diego por separado. Unas camisas, algunos, una raqueta de tenis, varios artículos de tocado. Etiqueó la caja claramente. Pertenencias personales de Diego Vargas. La limpieza tomó casi 3 horas. Cuando terminó, le dolía la espalda y tenía las manos enrojecidas de fregar. Pero la habitación de Sofía lucía mejor. Seguía siendo un santuario para una hija desaparecida, pero ahora limpia. Las cajas estaban apiladas contra la pared, cada una cuidadosamente etiquetada y selada. María cargó la caja de Diego en su Nissan y se sentó tras el volante un momento. Los Vargas vivían en la exclusiva zona de Lomas de Angelópolis, en Puebla, un mundo lejos de su modesto vecindario. No estaba segura de que estuvieran en casa tras los eventos de la mañana, pero tenían personal doméstico que podía recibir la entrega. El trayecto tomó 20 minutos. Las casas se volvían más grandes y los jardines más cuidados con cada cuadra. La propiedad de los Vargas estaba detrás de una imponente reja de hierro, toda de estilo colonial con muros de adobe y techas rojas. María estacionó justo afuera y sacó la caja. Apenas había dado un paso cuando Antonio salió del garaje, aparentemente dirigiéndose a su... ¿Qué demonios haces aquí? Su voz resonó en la entrada. Estás bloqueando la reja. Me voy. Y tú también debes irte. No eres bienvenida en esta propiedad. María levantó la caja. Solo estoy devolviendo las cosas de Diego. Estaban en la habitación de Sofía. Déjala y Anteo señaló despectivamente el suelo. Alguien se encarga. Ahora mueve tu coche patético. Reprimiendo el impulso de arrojarle la caja, María la dejó cuidadosamente en la entrada. Regresó a su auto y avanzó, permitiendo que el Audi de Antonio pasara a su lado. Él bajó la ventana al pasar. Estaré de vuelta pronto. Y no quiero verte, ni a tu coche chatarra cerca de mi propiedad. Sin esperar aceleró. María se quedó en su auto, con las manos apretando el volante, respirando.
a través del parabrisas. Veía la caja abandonada en la entrada impecable. Le molestaba dejar las cosas de Diego como basura no deseada. Tomando una decisión rápida, salió de nuevo y recuperó la caja. Caminó hacia la puerta principal y tocó el timbre. Xavier, señora. Lamento molestarlo. Extendiéndola. Estas son las cosas de Diego. Solo quería asegurarme de que alguien las recibiera. Me voy ahora. No quiero causar problemas. Un momento Javier se hizo a un lado. Mamá y yo estábamos revisando la habitación de Diego. ¿Hay algo que debería ver? Por favor, pase. Su padre me advirtió que me fuera antes de que regrese. La expresión de Javier se endureció ligeramente. No se preocupe por él, por favor. Contra su mejor juicio, María lo siguió al interior. La casa era aún más impresionante de lo que recordaba. Pisos de mármol, tejados, obras de arte caras en cada pared. Xavier la llevó por una escalera curva hasta la habitación de Diego. Carmen levantó la vista desde donde estaba arrodillada junto a una caja, su expresión habitual suavizándose al ver a María. María, gracias por traer las cosas de Diego. Por supuesto, María dejó la caja, notando varias ya empacadas y etiquetadas. Veo que están haciendo lo mismo que yo hoy. Parecía el momento, dijo Carmen en voz baja, especialmente desde esta mañana. María notó una caja más pequeña llena de objetos que reconoció. El cepillo de Sofía, unos libros. Tomaré sus cosas conmigo. Gracias por guardar. María interrumpió, tomando una caja de terciopelo ornamentada del escritorio de Diego. Esto es lo que queríamos mostrarle. María aceptó la caja, notando su peso costoso. Dentro, sobre satén blanco, había un conjunto de lencería, encaje negro, claramente. Una tarjeta pequeña estaba metida en la tapa, de Oscar, escrito con letra audaz y masculina. María levantó la vista. No conozco a nadie con ese nombre. Sofía nunca lo mencionó. Nosotros tampoco, dijo Carmen. Por eso pensamos que tú podrías saberlo. Lo encontramos en el armario de Diego, escondido detrás de unos zapatos. Miraron el regalo íntimo, todos pensando lo mismo. Si alguien llamado Oscar le había dado esto a Sofía, ¿por qué lo tenía Diego? Lo había interceptado. Sofía se lo había mostrado. La lencería es nueva, observó Javier, señalándolas. Nunca usada. Todavía tiene el precio. 2,000 pesos. Eso era caro incluso en 1985. ¿Por qué Diego guardaría esto?, preguntaría. Si otro hombre le estaba enviando regalos así a mi hija. Es lo que no entendemos, dijo Carmen. Diego era celoso. Habría confrontado a este Oscar. No habría escondido evidencia en su armario. María cerró la caja con decisión. Necesitamos llevar esto al detective Ramírez. Podría ser importante. De acuerdo, dijo Xavier. Iré contigo a la estación de policía. Carmen así. Me quedaré aquí por si Antonio regresa. No estará contento con esto, pero la policía debe saberlo. María recogió la caja con las pertenencias de Sofía mientras Xavier colocaba cuidadosamente la caja de terciopelo en una bolsa. Al prepararse para salir, María no podía sacudirse la sensación de que este misterioso Oscar, quienquiera que fuera, podría ser la clave para entender qué pasó aquel verano hace 12 años. Salieron de la casa hacia el garaje, con Xavier liderando el camino. El garaje de los Vargas era más como una sala de exhibición, con aire acondicionado, con espacio para 6 vehículos. El mo plateado de Xavier estaba en el tercer espacio. Y había sacado sus llaves cuando escucharon el rugido distintivo del Audi de Antonio entrando en la entrada. El estómago de María se hundió. Tu padre ya está de vuelta. Está bien, dijo Xavier, pero su mandíbula se había tensado. Antonio salió de su auto antes de que el motor se apagara por completo, su rostro enrojecido de ira. ¿Qué demonios hace la aquí todavía, Xavier? ¿Qué estás haciendo con esta mujer? Papá, calma. Encontramos algo importante en la habitación de Didier. Levantó la bolsa con la caja de terciopelo. Mamá y yo estábamos empacando sus cosas. ¿Lo llevas a dónde? A mostrarlo a los medios. A avergonzar más a nuestra familia. A la policía, dijo Xavier con firmeza. Es evidencia. El rostro de Antonio se oscureció aún más. Evidencia de... Déjame ver. Xavier le entregó la bolsa de mala gana. Antonio sacó la caja de terciopelo, su expresión cambiando al ver el contenido. Están llevando lencería a la policía. Mira la tarjeta, intervino María. ¿Es de alguien llamado Oscar? Ni Carmen ni yo sabemos quién es. ¿Y creen que esto es relevante? ¿Cómo? Espetón. Papá, debimos mostrarte primero. Pero estabas tan apurado esta mañana, dijo Javier, intentando calmar a su padre. Dijiste que tenías que recoger la medicina para la ansiedad de la abuela. Y lo es. Antonio palmeó su chat. Eso no explica por qué estás conspirando con él, señaló con la cabeza a María. Nadie está conspirando, dijo Xavier con cansancio. Encontramos todo escondido en el armario de Diego. ¿No te parece extraño?
Algún hombre enviando lencería cara a Sofía. Tú me llamaste para ayuda a empacar la habitación de Diego esta mañana. Y te dije que estaba ocupado, dijo Antonio, desviando la conversación. ¿A dónde exactamente encontraron? Detrás de unos zapatos en el estante de su armario. Papá, ¿sabes quién es Oscar? La vacilación de Antonio fue breve, pero notable. ¿Cómo voy a saber con quién se relacionaba mi hijo? Tal vez era uno de los exnovios de Sofía. ¿Quién sé? Lo llevaremos a la policía, dijo Javier con determinación. Necesitan saber de esto. Bien, pero voy con ustedes. Antonio guardó sus llaves. Y yo conduzco. Dame tus llaves. Papá, tus llaves, Javier, ahora. Javier las entregó de mala gana. Antonio se giró hacia María. Tú seguirás en tu propio vehículo. No vamos a viajar juntos como fuéramos si fuéramos una familia en paseo. María contuvo su respuesta, solo asintió. En la estación, les informaron que el detective Ramírez estaba en el campo, aún coordinando la búsqueda en la selva lacandona. Un oficial más joven, con una placa que decía González, tomó su información. Registraremos esto de inmediato, aseguró el oficial González, manejando la caja de terciopelo con guantes. El detective querrá ver esto tan pronto como regrese. ¿Pueden hacer con esto?, preguntó Javier. Varias. Buscaremos dar, aunque la tela puede complicarlo. También revisaremos nuestra base de datos por alguien con el nombre Oscar en la zona. Tuxtla no es tan grande. Y Oscar no es un nombre muy común. María notó que el oficial examinaba las etiquetas de la lencería más de cerca. Esto es de boutique elite en San Cristóbal. Un lugar de lujo. Podrían tener registros de incluso de 1985. Algunas de estas tiendas exclusivas guardan info detallada de sus clientes. Eso es bueno, dijo Javier. Algo que pueda ayudar a identificar a esta persona. Durante la conversación, el teléfono de Anio sonó repetidamente. Cada vez, miraba la pantalla y lo silenciaba de inmediato. Su agitación. Señor, ¿con necesita? Preguntó el oficio a González tras la cuarta interrupción. No, solo son negocios, dijo Antonio con brusquedad. Javier frunció un ceño. Papá, si es urgente. Dije que está bien, espetó Antonio. Completaron los formularios de evidencia, cada uno proporcionando información de contacto. Al regresar al estacionamiento, el teléfono de Antonio sonó de nuevo. Por Dios, papá, solo conteste dista. Exacto. Es de la oficina. Antonio. No, quiero decir, sí, es complicado. Mira, necesitamos irnos a... Tengo asuntos que atender en la oficina. Todavía necesitamos terminar de empacar la habitación de Diego, le recordó Javier. Y la señora Lépez necesita recoger las cosas de Sofía. Como sea. Ella puede seguirnos y tomarlas, dijo Antonio con impaciencia. Tú vienes conmigo. En realidad, papá, ya que necesitas ir a la oficina, ¿por qué no tomas mi auto? Yo iré con la señora López de vuelta a la casa. Podemos terminar de empacar mientras tú manejas tus asuntos. El teléfono de Antonio sonó otra vez. Esta vez, María vislumbró la pantalla. Sin nombre. Solo un número. Antonio rechazó la llamada con frustración visible. Bien, como quieras. Necesito lidiar con esto. Antonio buscó las llaves de Javier en su bolsillo. Al sacarlas, otro llavero cayó al asfalto con un tintinio metálico. Los ojos de María se fijaron en él de inmediato. Entre las llaves, una tenía una pequeña etiqueta. Pudo distinguir una al inicio. Pero antes de que pudiera leer más, Antonio lo recogió. Papá, ¿qué fue eso? Nada. Solo llaves de las bodegas de la oficina. Antonio guardó el llavero rápidamente. Demasiado. Tomaré tu auto a la oficina. Ustedes hagan lo que tengan que hacer. Solo no tarden todo el día. Se dirigió al vamos de Javier sin decir más, dejando a María y Javier en el estacionamiento. Tu padre parece estresado, observó María con cuidado. Javier ha estado así desde que Diego desapareció. Se sumerge en el trabajo. Grita a todos. Mamá dice que así procesa el duelo, pero... Se encogió de hombros. Vamos. No hay problema, dijo María. Caminaron hacia su Nissan. Aunque la mente de María seguía en ese llavero. Había imaginado que había más letras después de esa hoste. Hoy porque Antonio reaccionó tan fuertemente al dejarlo caer. Llegaron a la propiedad de los Vargas 20 minutos después. Al entrar en la entrada circular, María notó a un hombre en el garaje cerca del Audi de Antonio. Era de mediana edad, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros, el uniforme del personal doméstico. Ese es Raúl Gómez, explicó Javier mientras salían del auto. El chofer de papá. Ha estado con él por años. No siempre lo necesita, pero lo llama cuando quiere. Raúl se acercó con una sonrisa salida que parecía genuina. Tenía unos 50. Cabello canoso y ojos amables que se arrugaban en las esquinas. Señor Javier, qué gusto verlo. Hola. Raúl. Javier le estrechó la mano. Esta es la señora López, la madre de Sofía.
Señora, Raúl asintió. Lamento sus problemas. Gracias, dijo María. Había algo reconfortante en su actitud, un contraste marcado con la hostilidad de Antonio. Su padre, el amo, explicó Raúl a Javier. Me pidió que llevara su auto a la oficina y trajera el MU de vuelta. Ya sabe cómo es con ese Audi. Javier rió. Dios no permita que alguien más lo toque. Gracias por hacer esto, Raúl. No es molestia. Lo tendré de vuelta en una hora. Dejaron a Raúl en el garaje y entraron. Carmen estaba en la sala, una caja de cartón a sus pies. Levantó la vista al entrar, su rostro mostrando la tensión del día. ¿Cómo fue en la estación de policía?, preguntó. Bien, mamá. Te contaré después, dijo Javier. Estas son las cosas de Sofía. Todo lo que pude encontrar. Carmen se puso de pie, alisando su far. Algo de ropa, joyas, unas fotos. No mucho, realmente. No tuvieron mucho tiempo para acumular cosas juntos. María aceptó la caja, con la garganta apretada. Gracias por guardar esto. Carmen dio un paso adelante y la abrazó, un gesto sorprendente de la mujer usualmente reservada. Lamento el comportamiento de Antonio antes y siempre. Realmente. Somos madres que perdimos a nuestros hijos. Deberíamos habernos apoyado en lugar de... Se aparta, con los ojos brillando. Espero que la policía encuentre respuestas pronto. Todos merecemos cerrar el capítulo. Gracias, Carmen. Eso significa... Javier ofrece, pero María declina. Puedo sola. Cuídate con tu madre. Cargó la caja a través del vestíbulo de mármol y salió por la puerta principal. El sol de la tarde era intenso. Haciéndola entrecerrar los ojos, caminaba hacia su auto. Acababa de abrir la cajuela cuando escuchó voces cerca de la reja principal. Raúl hablaba con alguien. Un hombre más joven, tal vez de unos 30 años. María fingió organizar la caja en la cajuela mientras los observaba. El joven era robusto, de cabello oscuro y gestos nerviosos. No dejaba de moverse, mirando alrededor como si temía ser visto. Mientras María entraba al asiento del conductor y comenzaba a retroceder, tuvo una mejor vista. El hombre llevaba una cadena de oro con colgantes de letras grandes. Incluso de esa distancia, pudo distinguir una oeste prominente al inicio. Su pulso se aceleró. Era un azul al final. Redujo la velocidad, ajustando su... Raúl también había notado la cadena. Lo vio alcanzar, sus labios moviéndose. El joven retrocedió, pero Raúl tomó la cadena. A través de la ventana entreabierta, María captó fragmentos de su conversación. El jefe, dijo. La voz de Raúl era firme. No uses esto. El joven protestó, pero Raúl ya estaba quitándole la cadena por la cabeza. Luego, con una fuerza que desmentía su gentileza anterior, Raúl agarró el brazo del hombre y lo llevó hacia el Audi de Antonio. María temblaba en el volante. Cada instinto le gritaba que algo estaba mal. El nombre Oscar, las letras este y sur en esa cadena. No podía ser coincidencia. Continuó Leme, tratando de parecer esa, pero siguió observando mientras le empujaba al joven al asiento del copiloto del Audi. Raúl se puso a volante, y el auto salió de la entrada con una velocidad inusual. María tomó una decisión en un instante. En lugar de girar a la izquierda hacia casa, giró a la derecha, siguiendo al Audi a una distancia que esperaba fuera discreta. Su corazón latía con fe mientras intentaba procesar lo que había presenciado. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Raúl parecía tan preocupado por la cadena? ¿Y por qué mencionó jefe? Presumiblemente. Mantuvo una distancia cuidada, dejando que otro auto se interpusiera mientras se dirigían hacia la carretera principal. Nunca había seguido a nadie antes. Solo lo había visto en películas. Cada semáforo la hacía temer que los perdería. Cada giro requería decisión. El Audi se dirigió hacia el distrito empresarial del centro de Zapopan. Tras 15 minutos, entró al estacionamiento de un edificio de oficinas moderno, Vargas Street. Según el gran letrero al frente, María lo reconoció. Todos en Zapopan, la empresa de desarrollo inmobiliario de Arturo. Estacionó al otro lado de la calle, detrás de un camión de reparto, lo que le daba una vista parcial de la entrada del edificio. Sus manos temblaban al apagar el motor. ¿Qué estaba haciendo? Siguiendo a Ciudad Eminentes como si fuera una detective privada. Pero entonces recordó esa cadena, las letras este y sur y las palabras huyentes de Raúl sobre el jefe. El Audi estaba detenido cerca de la entrada. En pocos minutos, Arturo salió del edificio. Su paso decidido. Todavía llevaba la misma ropa de la mañana, pero parecía más agitado. Revisando constantemente, Raúl salió del asiento del conductor cuando Arturo se acercó. María los vio intercambiarlas. Raúl le entregó las del Mercedes y Arturo le dio las del Boom de Daniel. Arturo se deslizó al asiento del conductor de su amado Mercedes mientras Raúl caminaba hacia el MU estacionado en un lugar reservado. El joven, Oscar, permaneció en el asiento del copiloto del Mercedes. Ambos autos salieron del estacionamiento. El MU giró a la izquierda,
Presumiblemente regresando a la mansión bar, el Mercedes giró a la derecha, rumbo al sur. María esperó un momento y luego los siguió. Salían del distrito comercial de Zapopan, pasando por varios residenciales que se volvían más escasos con cada kilómetro. Pronto estaban en la carretera 15 rumbo a Puerto Vallarta. La confusión de María creció. ¿A dónde podrían ir? Entonces, el Mercedes de Arturo tomó un desvío familiar. La entrada al Parque Nacional Sierra de Manantlán, la misma ruta que había tomado esa mañana. El pecho de María se apretó. ¿Por qué Arturo traería a este misterioso joven? Dejó que varios vehículos de visitantes se interpusieran mientras entraban al parque. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre las praderas y bosques. El tráfico de turistas era más ligero que en la mañana, pero Anne ofrecía comer. El auto de Arturo se estacionó en el lot del centro de visitantes Ignacio Vallarta. María encontró un lugar detrás de una casa rodante grande donde podía observar sin ser obvia. Vio a Arturo y al joven salir del vehículo y dirigirse hacia uno de los senderos marcados. María esperó un minuto completo antes de seguir. Tomó un folleto del parque y lo mantuvo abierto, fingiendo ser solo turista consultando un mapa. El sendero principal estaba lo suficientemente corrido como para mantener la distancia sin parecer sospechosa. Durante la primera media hora, siguieron el camino turístico. María fingía fotografiar aves y vegetación cada vez que miraban hacia atrás. El paisaje cambió gradualmente de humedales a un terreno más rocoso. Un letrero de madera indicaba que estaban entrando en la región de Alto Pino. La elevación aumentaba sutilmente. El suelo de piedra caliza se volvió más prominente, y pinos dispersos reemplazaron los pastizales. Desde esos puntos, María podía ver las pantanosas extendiéndose hasta el horizonte. El contraste era sorprendente. Crestas rocosas secas cayendo como islas del prado acuoso. Algunos turistas salpicaban ese, pero a medida que avanzaba la tarde, su número disminuyó. La inquietud de María creció. Cuanto más se adentraban, más aislado se volvía. Entonces, vio a Arturo y su compañero desviarse del sendero principal hacia un camino no marcado. El corazón de María se aceleró. Seguirlos ahora significaba abandonar la seguridad de los espacios públicos. Pero había llegado tan lejos. Esperó hasta que casi estaban fuera de vista. Luego los siguió. El sendero no oficial era más accidentado, requiriendo una navegación costosa sobre afloramientos de caliza y a través de vegetación densa. El sudor le corría por la espalda en el aire húmedo. Los mosquitos zumbaban alrededor de su rostro. Tras otros 20 minutos de caminata difícil, escuchó voces. María acercó siglosa, usando un denso grupo de pastos y rocas de caliza como cobertura. A través de la vegetación, pudo verlos en un pequeño claro en una cresta seca. Estaban completamente. Señala el lugar exacto. La voz de Arturo resonó claramente en el aire quieto. Necesito saber precisamente dónde enterraste el cuerpo de esa mujer. Si la policía se acerca, debo estar preparado. La sangre de María se heló. Se presionó más contra las rocas. Apenas. El joven, a quien Arturo había llamado Oscar, caminó hacia una sección de terreno cubierta de maleza y sotobosque. Aquí, enterré a Sofía a 2 metros de profundidad, como dijiste. La caliza fue dura, pero lo logramos con las herramientas que nos diste. La forma casual en que dijo el nombre de su hija hizo que María se mordiera el labio para no gritar. Su pequeña estaba allí, en esa selva desolada. Bien. Déjalo sin tocar. Arturo inspeccionó el rea con una expresión calculadora. Nadie tropezaría con este lugar por accidente. Tendrías que saber exactamente dónde buscar. ¿Y yo qué? La voz de Oscar se tornó suplicante. Dijiste que me ayudarías. La policía encontró el auto, ese regalo de lencería. Fuiste estúpido al usar tu nombre real en esa tarjeta, espetó Arturo. Te dije que conquistaras a la chica, que hicieras a Diego lo suficientemente celoso para dejarla, no que le enviaras lencería con una tarjeta firmada que él guardaría. Tú dijiste que lo hiciera convincente. Y fue tu idea en primer lugar. Basta. Arturo levantó una mano. Tengo una oferta. Tienes 2 opciones. Una, deja Chiapas esta noche. Vete a otro estado. Nunca contactes a nadie aquí otra vez. Pero no te daré ni un peso. Oscar comenzó a protestar, pero Aro continuó. 2. Ve a la policía. Confiesa que asesinaste a los recién casados. Diles que eras el exnovio de Sofía. Loco de celos. Los mataste a ambos. Enterraste sus... Hundiste el auto en la selva lacandona. Asume toda la responsabilidad. ¿Por qué lo haría? Porque te pagaré 300,000 pesos por hacerlo. Dinero en una cuenta en el extranjero a la que tu familia podrá acceder mientras estés en prisión. Darás cierre a todos. Detén la investigación. Nunca mencionarás mi nombre ni mis empresas. Y serás rico. Mi padre no estará de acuerdo con esto, dijo Oscar débilmente. Ya no eres un niño. Toma tu propia decisión. En cuanto al tiempo en prisión, tengo con él. No cumplirás tanto como crees. María observó con horror mientras Oscar asentía lentamente. Está bien. ¿Lo haré por el dinero? Buena lección. Ahora vámonos.
Se hace tarde. Se giraron para regresar por donde vinieron. La mente de María corría. Necesitaba llamar a la policía de inmediato, pero no hasta que estuvieran lo suficientemente lejos. Se hundió más en la vegetación mientras sus pasos se acercaban, pasando por su escondite, y luego se desvanecieron gradualmente. Cuando estuvo segura de que se habían ido, María sacó su celular con manos temblorosas. La señal era de Bill, solo 2 barras, pero tendría que bastar. Marcó el número recto del detective Ramírez, rezando para que conectara. La llamada se conectó, aunque había estática en la línea. Soy María El Pez. Estoy en el Parque Nacional Sierra de Manantlán, en la zona de Alto Pino. Seguí a Arturo Vargas aquí. Está con un hombre llamado Oscar. Lo escuché todo. Oscar enteró a Sofía aquí. Arturo le está pagando para que asuma la culpa por ambos asesinatos. Señora, lo que ha hecho es extremadamente peligroso. La voz del detective era urgente a través de la voz entrecortada por el sonido de las máquinas. Deme su ubicación exacta. María describía el sendero, el desvío, los puntos de referencia que había notado. Ellos están en el estacionamiento ahora. Arturo está tratando de encubrir todo. Estamos movilizando. Acuérdese dónde es. Manténgase. Llegaremos lo rápido posible. La línea se cortó. María miró el teléfono. Luego al lugar que Oscar había indicado. Su hija estaba allí. Había estado allí durante 2 años, tan cerca, pero escondida en esta vasta selva. Las lágrimas corrían por su rostro. Comenzaba a regresar cuidadosamente hacia el sendero principal. Tenía que ser cuidadosa. Tenía que evitar a Arturo y Oscar. Tenía que confiar en que el detective Ramírez llegara a tiempo. Pero al menos ahora lo sabía. La verdad, por terrible que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz. María se movió con cuidado a través del terreno accidentado, sus piernas temblando tanto por el esfuerzo como por el shock. El sol ardiente la tarde se filtraba a través de los pinos, proyectando sombras largas que hacían que la navegación fuera traicionera. Cada pocos pasos, miraba por encima de su hombro, aterrorizada de encontrar a Arturo u Oscar en el estrecho sendero. La caminata parecía terminar. Su mente se tambaleaba con lo que había presenciado. La fría discusión de Arturo sobre el lugar donde estaba enterrada su hija. Su plan para culpar a Oscar mientras mantenía sus manos limpias. Sofía había estado aquí todo este tiempo en esta selva remota. El pensamiento le revolvía el estómago. Cuando finalmente al sendero principal, el tráfico de disminuido considerablemente. Algunos excursionistas de última hora pasaron junto a ella, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. María se obligó a caminar normalmente, a mezclarse, incluso mientras su corazón la con fuerza contra sus costillas. El estacionamiento finalmente apareció a la vista, y María casi solozó de alivio. Pero la escena que la recibió era dramáticamente diferente a cuando se había ido. Las patrullas llenaban el lot, sus luces creando un patrón caótico de rojo y azul. Los guardaparques habían acordado sesiones con cinta amarilla. Los turistas estaban siendo alejados del área. En el centro de la conmoción, vio a Oscar esposado, sentado en la acera con un oficial de guardia. Arturo estaba cerca de su Mercedes, gesticulando salvaje trasalaba con el detective Rami y otros 2 oficiales. Incluso desde la distancia, María podía ver que su rostro estaba enrojecido. Su compostura resquebrajó. María se apresuró hacia los. El detective Ramírez notó su acercamiento y se movió para interceptarla. Pero él lo empujó. Está mintiendo, señalando a lo que sea que les esté diciendo es mentira. Los ojos de Arturo se clavaron en ella, su expresión pasando de indignación a furia. Esta mujer me ha estado acosando. Me siguió desde mi casa. Exijo que la arresten por hostigamiento. Escuché todo continuo, dirigiéndose a detective. En la casa de los Vargas. Vi a Raúl Gómez con este hombre, señaló Oscar. Y Raúl le quitó una cadena. Dijo que el jefe no quería que la usara. La cadena tenía las letras y Sor. Está delirando Espetur. Está destrozada por el duelo inventando historias. Luego lo seguía aquí, presió María. Escuché a Arturo decirle a Oscar que le mostrara exactamente dónde enterró a mi hija. Lo escuché ofrecerle $300,000 para que asumiera la culpa por ambos asesinatos mientras mantenía el nombre de Arturo fuera de esto. La expresión del detective Ramírez se volvió cada vez más grave. Se giró hacia Arturo. Señor Vaga, estas son acusaciones. Acusaciones de una mujer que ha acosado a mi familia durante 12 años, replicó Arturo. Vine aquí a lorar a mi hijo en privado. Este hombre señaló despectivamente. Oscar es un guardaespaldas que mi chofer recomendó. Ni siquiera sé su apellido. Lo llamo Oscar, insistió María. El mismo nombre en la tarjeta de la lencería. Y Oscar le mostró dónde está enterrada Sofía, en la zona de Alto Pino, fuera del sendero. El detective Ramírez estudió ambos. Luego se giró hacia Oscar. Señor, ¿cuál es su nombre? Oscar miró entre Arturo y la policía, con sudor perlándose en su frente a pesar del aire fresco de la tarde. Quiero un abogado.
Es su derecho, dijo el detective Ramírez. Asintió a su compañero, el detective Mora. Lleven al señor Vargas y a la señora López a áreas separadas. Nadie se va hasta que resolvamos esto. Se acercó a Oscar. Esto es lo que va a pasar. Nos va a mostrar lo que la señora López afirma, que le mostró al señor Vargas. Si él la miente, será acusada de presentar un informe falso. Si dice la verdad, dejó la implicación en Eder. 2 oficiales escoltaron a Oscar a un vehículo, tras otros recogían equipo de sus cajuelas, palas, bolsas de evidencia, cámara. María fue llevada a un banco cerca del centro de visitantes. Con un oficial cerca, Arturo fue llevado a otra área, protestando ruidosamente sobre hechos y sus abogados. La espera fue insoportable. María observó el sol hundirse, pintando el cielo en tonos de naranja y morado. Después de 30 minutos, escuchó más vehículos llegar. Su corazón dio un salto cuando vio el BAMU de Xavier llegar, con Carmen en el asiento del copiloto. Se apresuraron hacia ella, con la confusión clara en sus rostros. María, ¿qué está pasando?, preguntó bien. Nos llamaron diciendo que papá estaba... Mamá. Dijeron que papá ha sido detenido, dijo Carmen, mirando entre María y el oficial. ¿Qué ocurre? María tomó una respiración temblorosa y les contó todo. Cómo siguió a Raúl y al joven. La conversación escuchada en el bosque. El plan de Arturo para pagar a Oscar para que asumiera la culpa. Observó sus rostros pasar de la confusión a la incredulidad y al horror. Es una locura, susurró Carmen, hundiéndose en el banco junto a María. Arturo no podría haber. La expresión de Xavier era más difícil de leer. Se quedó con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, mirando a su padre al otro lado del estacionamiento. En realidad, mamá, tiene un sentido terrible. Piensa en él. Papá nunca quiso que Diego se casara con Sofía. Estaba furioso cuando se fugaron, y después de que desaparecieron, se volcó en el trabajo. Apenas mencionaba a Diego a menos que alguien más lo sacara a colación. Así es como él lidia con el duelo. Como oculta la culpa, dijo Xavier en voz baja. Cayeron en un silencio tenso. La espera se prolongó. 40 minutos, 5, 1 hora. María se encontró rezando. Algo que no había hecho en años. Por favor, que la encuentren. Por favor, que esto termine de una vez. Fenar. El radio del detective Ramírez. Escuchen. Su rostro grave. Tras un breve intercambio, se acercó a su grupo. El equipo de campo descubierto restos humanos en la ubicación indicada. Están asegurando la escena y transportarán la evidencia para análisis forense. Carmen dejó escapar un soloso ahogado. María sintió el mundo inclinarse ligeramente. Y la mano de Xavier en su hombro la estabilizó. Al otro lado del lot, Arturo claramente bien había escuchado la noticia. De repente, intenta, empujando al oficial que lo vigilaba. Pero Xavier ya se movía, interceptando a su padre antes de que pudiera dar más de unos pasos. Papá, no seas estúpido, dijo Xavier, bloqueando el camino de Arturo. Tienes mucho que explicar. Sabes que no hay escapatoria de esto. Cuídate de mi camino, hijo, ¿no entiendes? Entiendo más de lo que creéis. La voz de Xavier era firme pero fría. Ahora deja de empeorar las cosas. Los oficiales, sujetando a Arturo con más firmeza, mientras lo revisaban en busca de armas. Un pequeño lavero quedó al asfalto con un tintinio metálico. María lo reconoció de inmediato, las mismas llaves que había vislumbrado antes. Una llave tenía una pequeña etiqueta con Oscar escrito en marcador negro. El detective Ramírez lo recogí, examinándolo de... Señor Vargas, ¿le importaría explicar por qué tiene una llave etiquetada con el nombre de alguien que dice no conocer? Los labios de Arturo se apretaron en una línea delgada. No dijo nada. Esto está relacionado con los restos de su hijo, presionó el detective. Lo marcó con el nombre de Oscar para desviar la culpa si alguna vez lo encontraban. Carmen de repente se puso de pie, su dolor transformándose en furia. Nos has estado mintiendo a todos. Todos estos años, Arturo. ¿Dónde está nuestro hijo? Se acercó y arrebató la llave de la mano del detective Ramírez, examinándole. Su rostro palidez. Esto parece una llave del mausoleo familiar, donde guardamos las cenizas de los miembros de la familia. El compañero del detective Ramírez llamó por radio al equipo de campo, recibiendo otra investigación. Señor Vargas se dirigió a Carmen y Xavier. Necesitaremos que nos den esta ubicación. Xavier asintió de inmediato. Por supuesto, se giró hacia María. Te actualizaré tan pronto como sepa algo. Gracias, susurró. Carmen y Xavier se fueron con una escolta policial. El equipo de campo comenzó a regresar del bosque. Llevando bolsas de evidencia grada, el detective Ramírez se acercó a María una vez más. Señora, necesitaremos que regrese a la estación. Debe dar una declaración formal, y necesitamos procesar al señor Vargas y al otro sospechoso.
mientras los oficiales leían sus derechos a Arturo y Oscar. Oscar, espérame. ¿Todavía me debes ese dinero? No teníamos un trato. El rostro de Arturo se contorsionó de rabia. Ni un solo peso. Tú. Ni siquiera pudiste instrucciones simples. Fueron separados en patrullas diferentes. María se puso de pie con piernas temblorosas, buscando sus llaves en el bolsillo. No creo que pueda conducir, admitió al detective Ramírez. No después de... Es comprensible, gesticó a otro oficio. El oficial González conducirá su vehículo a la estación. ¿Puede venir conmigo? María entregó sus llaves agradecida y subió al auto del detective mientras salían del Parque Nacional Sierra de Manantlán. Miró hacia atrás a la selva que había ocultado el cuerpo de su hija durante 12 largos años. La verdad finalmente emergía del pantano, oscura y terrible. Pero al menos era la verdad. La estación de policía de Zapopan era un torbellino de caos controlado cuando llegaron. A través de las puertas de vidrio, María podía ver a los oficiales movidos con propósito, telefonar. Sonidos mecánicos, sistema procesando un caso importante. Mientras el detective Ramírez le escoltaba vio una figura familiar sentada en el REA de registro. Raúl Gómez, el chofer de confianza de Arturo, su calidez anterior reemplazada por una derrota de ojos hundidos. Lo recogimos hace 20 minutos, explicó el detective Ramírez, siguiendo su mirada. Oscar nos dio suficiente durante el trayecto de regreso para asegurar una orden de arresto. María, mientras Arturo y Oscar eran llevados a través del proceso de registro. Retirar. Pertenencias a la escata en bolsa. Arturo mantenía su porte incluso esposado, exigiendo a su abogado, amenazando con Oscar. Por el contrario, parecía haberse encogido en sí mismo. La realidad de su situación finalmente sentándose. Señora, por aquí, por favor. El detective Ramírez la guió a una pequeña sala de entrevistas. Las luces fluorescentes eran duras después de la luz del día que se desvanecía afuera. Le ofreció café, que él la rechaza, y agua, que aceptó agradecer. Primero, quiero decir cuánto lo siento, comenzó el detective. Su rostro cortrido no simpatía genuina. Ningún padre debería pasar por lo que usted ha soportado. 12 años de no saber. Y ahora esto. Las lágrimas llegan entonces. Calían repentinas. María las había contenido durante el caos en el parque. Pero en esta sala tranquila, enfrentada a una simple bondad humana, su compostura se derrumba. Al menos ahora lo sé, logró decir entre sollozos. Todos estos años, me pregunté si él estaba allí afuera. Sufrí, atrapado, lamentando. Oste si realmente se había ido voluntariamente. Si había elegido el mundo de Diego sobre el mío. Al menos ahora sé que no está sufriendo. No ha sido torturada ni retenida. El detective Ramírez empujó una caja de pañuelos por la mesa. Entiendo que quiere saber qué le pasó a su hija. Necesito tomar su acción forma primero. Luego compartiré lo que Oscar nos dijo durante el transporte de regreso desde el lugar del entierro. María sin comenzó con la llamada de la mañana, el descubrimiento de la confrontación con Arturo, el hallazgo de las pertenencias de Diego, la misteriosa lencería de Oscar. Su voz se fortaleció mientras escribía cómo siguió a Raúl y al joven, la conversación que escuchó, y cómo siguió a Arturo hasta la sierra de Manantlán. El detective Ramírez tomó notas cuidadosa, pidiendo dominio. Cuando terminó, dejó su pluma y se recostó. Oscar Durán. Ese es su nombre completo. Fue bastante comunicativo una vez que se dio cuenta de que Arturo no lo protegería. Admitió que Arturo lo contrató a principios de 1985 para perseguir a su hija, para hacer que Diego estuviera lo suficientemente celoso como para terminar la relación. ¿Pero por qué?, preguntaría. Aunque sospechaba que lo sabía, Arturo desaprobaba el matrimonio desde el principio. Sus palabras, según nos, eran que no quería que una mujer pobre se uniera a la familia. Diego estaba destinado a heredar la mayor parte de Vargas Industrias. Arturo quería que se casara con alguien con educación y posición socio, que fuera un activo para el negocio. No, cito, alguien que solo terminó la preparatoria. Una nueva ira ardió a través del dolor de María. Mi hija valía más que 10 de sus mujeres de sociedad. Era amable, amorosa, dedicada. Estoy seguro de que lo era, dijo el detective Ramírez suavemente. Y aparentemente Diego también lo pensaba. Oscar dijo que intentó varios enfoques. Aparecer donde Sofía bajaba, enviar regalos, crear situaciones donde Diego los viera juntos. Pero su relación era sólida. Nada funcionó. Entonces se fugaron, dijo María. Sí. Y ahí fui cuando el plan de Arturo se oscureció. Pagó a Oscar y a su padre Raúl para que siguieran a la pareja en su luna de miel. Estaban en una cabaña en la playa en Mazunte. O sea, el plan era matar a Sofía durante un robo escenificado mientras Diego estaba fuera. Hacer que pareciera aleatorio. Las manos de María se apretaron en su regazo. Pero Diego regresó. La expresión del detective ensombreció. Oscar admitió algo más. Su padre, Raúl, tenía intensidad.
Lo que debía ser un asesinato rápido se convirtió en algo peor. Raúl la agredió después de que estaba muerta. Diego regresó de su caminata nocturna a la playa antes de lo previsto y los encontró. La bilis subió a la garganta de María, su pequeña, bailada incluso en la muerte. Dios mío. Diego luchó contra los intentó pedir. No tenía la intención de matarlo. El hijo de Arturo debía sobrevivir para lograr a su esposa. Pero con Diego como testigo, no tuvieron el También lo mataron. Y Arturo lo encubrió. Tenía recursos, camiones privados para mover los cuerpos y evidencia. Un bote para hundir el auto en la selva lacandona, donde pensó que las corrientes eventualmente lo llevarían a mar. La cabana fue limpiada profesionalmente en horas. Ropa de cama nueva idéntica a la anterior. Todos los rastros eliminados. Cuando el dueño revisó después de que no se registraran para salir, parecía que simplemente se habían ido. No había cámaras de seguridad en 1985, dijo María con entumecimiento. Exacto. La policía investigó, pero sin cuerpos, sin evidencia de un crimen, con el auto desaparecido. La suposición fue que se habían fugado juntos. Tal vez tuvieron un accidente en algún lugar remoto. Arturo interpretó perfectamente padre en duelo. Cremó a su propio hijo y escondió la una bajo otro nombre. ¿Qué clase de monstruo?, dijo María. Del tipo que valora el control y la reputación por encima de todo, aprende. ¿Pero por qué los mantuvo a ambos si también mataron a su hijo?, preguntó Ría. Oscar dijo que amenazaron con ir a la policía si Arturo alguna vez los traicionaba. Era todo o nada. Ustedes se mantenían juntos o todos caían. Un golpe en la puerta los interrumpió. Un oficial asombró. El equipo está de vuelta del mausoleo con la familia Vargas. Gracias, seguiró hacia María. Encontraron los restos de Diego en una registrada, bajo el nombre de Oscar Durán, escondida en una sección separada del área principal de la familia Vargas. Necesito entrevistar a Xavier y Carmen ahora. ¿Le importaría? ¿Puede haber actualizaciones de forense? Y estoy seguro de que la familia querrá hablar con usted. María sí. La llevaron a una pequeña sala de espera. Silas de plástico, revista vieja. Un dispensador de agua en la esquina. A través de la puerta, vislumbró a Carmen y Xavier en el área de espera principal. La compostura habitual de Carmen se había roto por completo. Parecía envejecida por décadas en solo horas. Xavier la apoyaba, su propio rostro tenso por el shock y el dolor. La vieron y se acercaron. Carmen extendió las manos, tomándolas de María. Lo siento tanto, tan profundamente por todo lo que Arturo hizo. A Sofía, a Diego, a ti. Esto nos pasó a todos, dijo María, apretando de vuelta. No es tu culpa, también son víctimas. Si lo hubiera sabido, si hubiera tenido alguna idea. La voz de Carmen se quebró. Mamá, no, dijo Xavier suavemente. Nadie podría haber imaginado que papá fuera capaz de esto. El detective Ramírez. Señor Vaga, necesito hablar con usted primero. Xavier, dando el último apretón al hombro de su madre. Las actualizaré ambas, desprometió. Siguiendo al detective. Un oficial se acercó. Señor, necesito separarlas en diferentes de espera. Procedimientos han dado entrevistas en curso. Carmen fue llevada en una dirección, María en otra. Se encontró en una sala más pequeña. Solo 4 sillas y con revistas desactualizadas. Sola, finalmente. El peso del día se desplomó sobre ella. Se hundió en una silla y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. 2 años de incertidumbre, de falsas esperanzas y callejones sin salida. De amigos y familiares sudó suavemente que siguiera adelante y aceptara la realidad. 2 años defendiendo a su hija contra las insinuaciones y acusaciones de Arturo Vargas. 2 años de cumpleaños solitarios, navidades vacías y días de las madres sin una llamada, sin una tarjeta, sin una señal. Pero también 12 años de duda. La voz insidiosa que susurraba que tal vez Sofía había elegido el mundo glamoroso de Diego sobre su vida modesta. Tal vez su hija se había avergonzado de su casa pequeña, su auto viejo, su existencia de cheque a cheque. Tal vez el amor no había sido suficiente. Ahora sabía la verdad. Sofía no la había abandonado. Su hija había sido robada, asesinada por el delito de amar por encima de su posición, por atreverse a casarse con una familia que la veía como indigna. Murió a los 24, probablemente la amando a su madre, pero había muerto amada. Diego la había amado lo suficiente como para desafiar a su padre, para elegirla por encima de la riqueza y la posición. La había amado lo suficiente como para luchar contra sus asesinos, para morir intentando proteger su honor, incluso en la muerte. Eso era amor verdadero, no el afecto superficial que Arturo quería para su hijo. Un matrimonio de sociedad basado en cuentas bancarias y fusiones comerciales. María sacó un pañuelo de su bolsillo, secándolos. El dolor nunca se iría por completo, lo sabía. Pero también había alivio. Un levantamiento del terrible peso de no saber.
Ahora podía enterrar a su hija adecuadamente. Podía visitar una tumba, Lebarf, hablar con ella. Podía finalmente lograr la verdad.